Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, hablaremos de un acontecimiento que tuvo lugar hace muy poco, el 4 de septiembre. Este fenómeno es necesario de analizarlo desde un aspecto científico, desde el aspecto del marxismo, para comprender cuáles son los errores y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En este caso yo no soy chileno, soy peruano, pero me gustaría comentar un poco con respecto a esta cuestión. Y también esperando, claro está, que les sirva en algo a nuestros compañeros chilenos, ¿no? Así que sin nada más que agregar, vamos directamente con el tema. Asamblea Constituyente. En primer lugar, demos un poco de contexto, ¿no? No vamos a profundizar en el contexto porque no es un canal de cuestión histórica, sino más que nada de ver una perspectiva marxista del fenómeno. Así que vamos con esto de manera breve, ¿no? Después de un conjunto de disturbios ocurridos en Chile, con la finalidad de reemplazar la constitución traída por Augusto Pinochet en 1980, que es la constitución que hasta ahora mantiene Chile, se propuso elaborar una nueva constitución política mediante un plebiscito nacional, el del 2020. La Convención Constitucional, y este fue el órgano, ojo, encargado de elaborar la propuesta de una nueva constitución política. En julio del 2022 se presentó la propuesta final. Muy bien, y aquí tengo la propuesta de constitución política de la República de Chile en el año 2022. Puse una imagen aquí, la pueden encontrar en internet, está en PDF, y se van a dar cuenta de algo bastante evidente, ¿no? Si ustedes leen esta propuesta de nueva constitución política para Chile, nos damos cuenta de que mantiene, y de manera bastante evidente, un contenido bastante posmoderno, ¿no? O, en términos de Max Fisher, de realismo capitalista. Y me gusta utilizar más ese término porque parece más adecuado, aunque a veces no lo menciono tanto por el mismo hecho de que no todos comprenden el significado del término, ¿no? Así que vamos a dejarlo en tanto, ¿no? Posmodernismo, realismo capitalista, en términos de Max Fisher. Los grupos minoritarios, en su sentimiento reformista burgués, manifiestan sus intereses particulares como principales. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos ciertos artículos de la Constitución Política de la República de Chile, nos vamos a percatar de manera súper evidente, reitero, y esto no es algo que yo estoy intentando tocar con pinza en ciertas partes, no sé, separadas y decir, bueno, acá hay este problema. No, es un problema que está en realidad casi en toda la Constitución Política de Chile. Y la primera conclusión que vas a sacar es el contenido posmoderno que tiene, el contenido que tiene puesto por estos grupos sociales, que son en última instancia parte del reformismo burgués, ¿no? Entonces, una vez entendido este punto y el problema que tiene la Constitución Política de la República de Chile, podemos comprender el por qué se rechazó. Y para comprender ese por qué, vamos directamente con el análisis, ¿no? ¿Por qué el rechazo ante esta propuesta de nueva Constitución Política? Vemos los resultados, ¿no? Según CNN nos dicen que el rechazo ganó, con más del 99% de las mesas escrutadas. El rechazo a la nueva constitución obtuvo el 61% de los votos y el apruebo logró el 38%. Entonces nos damos cuenta de algo, que el rechazo es evidente. No es una cifra pareja que digamos, un 61% es un no relativamente contundente, ¿no? No es tanto que digamos, pero es relativamente contundente. ¿Y qué es importante recordar con respecto a esto? Que el voto en este caso fue obligatorio. O sea, que las grandes masas trabajadoras, que son la mayoría, fueron a votar, obligados por la cuestión. Y en esa obligación ellos mostraron, pues, los intereses que tienen, ¿no? Cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren alcanzar y si es que realmente se ven representados en este documento. Los resultados dicen más que 1000 palabras, ¿no? Hay un rechazo contundente por parte de las mayorías de la clase trabajadora. Frente a este fenómeno, debemos estudiar la cuestión desde un aspecto meramente científico. ¿Por qué? Porque existen bastantes posturas diciendo que la culpa la tiene la ultraderecha por su campaña ideológica en contra de la nueva constitución, vendiendo supuestamente que iban a entrar a un estadio comunista o algo por el estilo, que sí puede pasar porque siempre ha sido esa la cuestión del discurso, de la reacción, pero creo que ese análisis no está comprendiendo realmente cuál es la contradicción principal, ¿no? Y recordemos que desde Mao nosotros comprendemos en su escrito sobre la contradicción que tenemos que estudiar cuál es la contradicción principal en un fenómeno o un problema. Entonces, hay que ver en primer lugar unas cuestiones bastante importantes, ¿no? Ustedes saben que yo no soy mucho de citar el manifiesto, ¿no? El manifiesto es un libro importante, claro que sí, y fundamental, pero no es un libro que contenga mucho contenido importante, ¿no? Hay cuestiones en el manifiesto comunista que ya están desarrolladas en otros textos
que requieren de ser leídos, ¿no? Pero en este caso sí me parece necesario citarlo, ¿vale? ¿Y a qué voy a citar? Pues, punto número 2, el socialismo burgués o conservador. ¿Qué nos dicen Marx y Engels, no? En este caso Marx. Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales, para de este modo garantizar la perduración de la sociedad burguesa. Se encuentran en este bando los economistas, por ejemplo aquí estaría Joseph Proudhon, los filántropos, los humanitarios, los que aspiran a mejorar la situación de las clases obreras, los organizadores de los actos de beneficencia, las sociedades protectoras de animales, los promotores de campañas contra el alcoholismo, los predicadores y reformadores sociales de toda la haya. Entonces, nos damos cuenta que el socialismo burgués no es una cuestión general, sino que tiene bastantes contenidos dentro. O sea, pueden haber sectores dentro del socialismo burgués. Todo se puede dividir, como diría Lenin. Entonces nos vamos a dar cuenta de algo. Los grupos sociales en Chile, en base a su visión reformista de la sociedad, deben ser encasillados dentro del socialismo burgués. Eso creo que es evidente y eso creo que nadie lo va a negar. Ningún marxista lo niega. Eso es algo evidente. Pero no de forma general. O sea, no que el socialismo burgués sea una categoría general en donde se abarquen a todos estos grupos sociales y nada más. No, porque hay otros sectores dentro de este socialismo burgués que tienen ciertos intereses que quizás no vayan de acuerdo con estos grupos sociales. ¿A qué me refiero con esto? Al hecho de que, sí, estos grupos sociales, minoritarios, posmodernos, buscan mitigar lo que ellos consideran injusto mediante la suposición del Estado. Y cuando utilizo el término suposición del Estado, me refiero a la reforma, a buscar una libertad en base a tu identificación mediante el Estado. Y cuando tú haces eso, como bien explica Marx en su respuesta a Bruno Bauer en la cuestión judía, estás suponiendo al Estado. Y si supones al Estado, lo estás eternizando, y la cuestión no es esa, ¿vale? Comprenden esa necesidad subjetiva particular, ¿no? Pero esa particularidad inmediata no se percata de la necesidad de sumergirnos en la gran conquista de Hegel, en la totalidad. Y es algo que no solamente está en Hegel, sino en todos los marxistas, Marx, Lenin, Stalin y Mao. Entonces, si nos percatamos de eso, en la necesidad de supeditarnos a la totalidad, nos damos cuenta de que no comprende la necesidad de emancipar a la clase trabajadora como una cuestión principal. Entonces, dentro del socialismo burgués hay un sector de los grupos sociales posmodernos, pero también hay otro sector dentro del reformismo burgués que serían los economicistas en términos de Lenin. Estos economicistas buscan reformas y no quieren construir el socialismo ni el comunismo. Pero, de una u otra forma, estos que quieren reformas, los economicistas, que se requiere de criticarlos, claro que sí, por su visión errada que tienen, de todas maneras tienen una visión un poco más correcta que estos grupos sociales. Así que en esas diferentes miradas que existen no podemos englobar dentro de la categoría del socialismo burgués a todos los grupos minoritarios diciendo que ellos componen todo el socialismo burgués y punto. No, el socialismo burgués tiene sus partes, tiene sus grupos, se divide también. Y un sector del socialismo burgués son estos grupos minoritarios que llenaron en un contenido según sus intereses esa propuesta de nueva constitución en Chile, ¿vale? Entonces nos damos cuenta brevemente, ¿cuál es el problema hasta el momento? Pues en primer lugar el contenido que hay de por medio y que estos reformistas burgueses que mantienen una ideología burguesa, porque sí, el feminismo, como se entiende, al menos de la participación que tuvo en la nueva constitución de Chile, o en esta nueva propuesta de la nueva constitución de Chile, los grupos LGTB, por ejemplo, otras minorías, entre comillas minorías y grupos sociales, mantienen una cuestión bastante errada. ¿Por qué? Porque mantienen una ideología burguesa. Estas corrientes que nacen son ideologías burguesas porque sirven al mantenimiento del sistema capitalista de producción. Estas personas creen que por hacer un conjunto de reformas en el Estado burgués, sin alterar su estructura en lo más mínimo de raíz, ya estaríamos hablando de algo que no es capitalismo, y eso es un grave error. Es considerar el capitalismo en una definición completamente abstracta. Yo veo muchas veces feministas que, por ejemplo, tienen el martillo y la hoz de color morado diciendo que la revolución será feminista o no será. Pues yo me pregunto si realmente comprenden qué es el marxismo, cuál es la concepción que tenía Marx con respecto al Estado, cómo podemos definir el sistema capitalista de producción. Pues no, la verdad no. Y justamente ahí hay un gran error de cómo se tergiversa el marxismo en base a estos grupos sociales, ¿no?
que mantienen, reitero, una ideología burguesa reformista. Ahora bien, entonces hemos visto una particularidad en los grupos sociales, pero no nos hemos subsumido a la totalidad, que sería la necesidad de las clases trabajadoras. Porque sí, porque estos grupos sociales también son parte de la clase trabajadora, pero en su sello de clase ideológico están separadas de la clase trabajadora. Su sello de clase ideológico es una ideología burguesa, el feminismo, etc. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues vamos a ver qué nos dice Mao Zedong en las tareas del partido en el periodo de la resistencia al Japón. Rebajar la posición de clase del partido, desdibujar su fisonomía y sacrificar los intereses de los obreros y campesinos a las necesidades del reformismo burgués conduce indefectiblemente la revolución a la derrota. Lo que debemos hacer es aplicar una firme política revolucionaria y luchar por la victoria total de la revolución democrático-burguesa, o sea, en este caso, de esta nueva constitución, a fin de superar las perniciosas tendencias a que nos hemos visto referidos arriba. Es absolutamente imprescindible elevar el nivel teórico marxista-leninista de todo el partido, porque el marxismo-leninismo es la única brújula que puede guiar la revolución china hacia la victoria. Esto está, reitero, en las tareas del partido en el periodo de la resistencia al Japón. Mao es bastante concreto y bastante acertado. ¿Por qué? Nos dice que si nosotros nos desviamos de los intereses de las grandes masas trabajadoras, el proletariado, los obreros, el campesino, ¿qué es lo que estamos haciendo? Alejarnos de la totalidad y alejarnos de lo que nos va a llevar realmente a una victoria. Entonces, están destinados, según Mao, los que se separan de esta línea, que es la línea correcta, al fracaso. Y miren lo que pasó. Pues se fracasó. Hubo un rechazo de la gran población. Y justamente por eso Mao ve la necesidad de elevar el nivel teórico marxista-leninista, porque Mao fue marxista-leninista. Y justamente ahí está la importancia de la teoría. Si nosotros hacemos, actuamos, tenemos buenas intenciones, perfecto, somos democráticos, luchamos con el pueblo, pero si no tenemos una teoría marxista-leninista bien puesta, vamos a fracasar. Y ese es el error de muchas personas que se denominan marxistas, que creen que solamente actuando ya son marxistas, y no es así. Porque lamentablemente fracasas. ¿Por qué? Porque no tienes la línea correcta. Con un buen nivel teórico, como dice Mao, en el marxismo-leninismo, hará que tengamos una buena brújula para poder guiar hacia una victoria, ¿vale? Entonces, teniendo estos dos puntos bastante concretos, ya sea, en primer lugar, el sector dentro del socialismo burgués en el que se ubica el reformismo de esta ideología burguesa de los grupos sociales, y también la necesidad de tener una línea teórica correcta que nos guíe hacia la victoria. Entonces, ya recapitulando en Marx, Engels y Mao, vamos a ver el porqué del rechazo en un análisis breve y sintético. ¿El pueblo chileno se opone a toda nueva forma de constitución política? No, solo se opone a la propuesta presentada. Esto se confirma recordando que el plebiscito se realizó debido a las protestas y movilizaciones. Y esto es algo correcto. Muchas personas dicen que Chile, o el pueblo chileno, ya no quiere una nueva constitución. Y eso es falso. ¿Saben por qué es falso? Porque en primer lugar, este plebiscito se realiza en base a un conjunto de protestas por cambiar la misma constitución. La constitución que trajo Pinochet en los 80. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Para nada. No se están oponiendo, reitero, el pueblo chileno a una nueva constitución política. Se están oponiendo a la constitución política particular presentada en propuesta. Entonces, la crítica debe ser bien centrada en esa particularidad y no en la Asamblea Constituyente como general, ya que la Asamblea Constituyente general con una nueva constitución es requerida, pero que siga los intereses de las clases trabajadoras. Entonces, por ese lado, no podemos decir que Chile se opone a toda nueva forma de Asamblea Constituyente. Para nada, eso sería un error y se evidencia empíricamente. Segundo punto, ¿el pueblo rechazó la propuesta debido a una injerencia ideológica de la ultraderecha? No, esto es ridículo. Hay muchas personas que dicen que la ultraderecha es la culpable, inclusive utilizan el término de fachos, que también es algo completamente tonto. ¿Por qué? Porque para utilizar categorías hay que definirlas bien, ¿vale? Y la categoría de ultraderecha, como intentan, por ejemplo, imponer, es una categoría ridícula, una categoría que no deberíamos usar los marxistas, porque no es una categoría científica. Si las masas trabajadoras rechazaron la propuesta, no es debido a una cuestión externa de la reacción de esta, entre comillas, ultraderecha como categoría, sino es al hecho de que no ven a sus intereses representados ahí. O sea, los intereses de las clases trabajadoras no se encuentran en ese documento. Y ese es
como podemos ver, un problema que tenemos que solucionar. Bueno, entonces, ¿a qué llegamos con estos dos puntos? Al hecho de que concluimos que el problema no reside en la nueva constitución en general, para nada, sino en la forma de nueva constitución particular, o sea, la propuesta. Reitero, el problema no es una nueva constitución, el problema es la nueva constitución presentada en propuesta, o sea, la particularidad. Hay que eliminar la particularidad y optar por una nueva forma de nueva constitución que siga los intereses de la clase trabajadora. Entonces, vamos a verlo en una cuestión de las contradicciones, ¿no? Mao dice, reitero, en su escrito sobre la contradicción que tenemos que hallar cuál es la contradicción principal, ¿no? Y aquí les puse un pequeño gráfico para que se pueda explicar de mejor manera. Entonces, tenemos un factor externo que es la reacción. ¿Y quiénes son la reacción? Pues aquellos que se oponen a una nueva asamblea constituyente, ¿vale? ¿Y cuál es el factor interno? El factor interno son todos aquellos que abogan por una nueva asamblea constituyente. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la cuestión externa o interna? En la cuestión interna, porque en la cuestión interna están tanto la clase trabajadora como el reformismo burgués. Entonces, hemos encontrado cuál es la contradicción principal. El problema es interno, a saber, la mala dirección que se tomó al elaborar la nueva constitución en Chile. La contradicción es entre los intereses de la clase trabajadora y los intereses del reformismo burgués. Encontramos la contradicción que es interna. La ultraderecha, esta categoría ridícula, no tiene nada que ver aquí, como dicen muchas personas de izquierda. Para nada. Inclusive, reitero, la categoría de ultraderecha es una categoría ridícula. Ni siquiera deberíamos usarla para categorizar algo. Pero en fin, la cuestión es que nos referimos al sello de clase, ojo, porque decimos, ¿no? Clase trabajadora, reformismo burgués. ¿Pero acaso no las personas que están en el reformismo burgués pertenecen a la clase trabajadora? Claro que sí, pero estamos hablando de un sello de clase ideológico. O sea, los intereses de la clase trabajadora contra los intereses del reformismo burgués. Esa es una contradicción interna dentro de la búsqueda por una nueva asamblea constituyente. Entonces, ¿la solución cuál es? La solución no es eliminar toda forma de nueva constitución, sino el establecimiento de una que sostenga los intereses de la clase trabajadora, sumergiéndonos en la totalidad. Es así como se llegará a una victoria. Solucionamos la contradicción interna, emancipando a la clase trabajadora, y así logramos una nueva constitución para Chile. Entonces, esa sería la cuestión y el problema solucionado. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Si eres nuevo, suscríbete, dale un me gusta si te gusta este tipo de contenido, comenta algo porque los comentarios ayudan bastante y comparte el video para llegar a mayor cantidad de personas, ¿no? Muchísimas gracias por haberme acompañado, reitero. Espero se haya entendido. No sé si tengan algunas opiniones, las pueden vertir en la caja de comentarios y yo les respondo sin ningún inconveniente, ¿no? Bueno, nada más. Muchísimas gracias por su presencia.